que le gustan mucho las mascotas. Este es un ámbito totalmente distinto con relación a la mascota, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de que aquel que le tenga poco cariño a las vacas, por lo menos las escuche, que le tenga un poco más de afín. Me ha pasado de todo, de tener alumnos que nunca habían visto una vaca y que por ahí ni siquiera pensaban llegar a estar cerca de una vaca, terminan de cursar nuestra materia y la verdad que quedan como apasionados. Ojalá uno tenga la capacidad como docente de acariciarle el alma y lograr que le agarren cariño a las vacas. Personalmente la vaca que yo trato es una vaca tremendamente noble, como es la vaca de leche. Es una vaca que se para todos los días y entrega en cada litro de leche 1 gramo de calcio. Por lo tanto, nos entrega entre 22 y 40 gramos de calcio por día, que los, digamos, sintetiza o los moviliza de sus huesos. Por eso también por ahí el maltrato a esta vaca en particular me duele tremendamente. Yo llevo 3 generaciones produciendo leche. Arrancaron mis abuelos en Barrio El Bosque, mi bisabuelo en Barrio El Bosque, después mis abuelos pasaron a Tranca, mi padre en Trancas, que también fue veterinario, y el caso mío. El equipo que integro es un equipo realmente que para mí es un lujo tener la gente que me colabora, sobre todo la doctora Candelaria, en quien tengo yo prácticamente plena y total confianza para todo lo que se decide dentro de la cátedra. Y la verdad que hemos logrado con el tiempo armar un equipo excelente de trabajo. Y Candelaria, bueno, es algo muy, muy especial para mí, porque fue alumna mía y después quedó trabajando en la asignatura. Y bueno, y hoy tenemos la feliz alegría de poder ser compañeros de ruta. Así que es para que ustedes sepan cómo más o menos está hecha la cátedra. Después la tenemos a Flora Andújar, una docente que hoy nos colabora, y a Hugo no me acuerdo su apellido, Martucci, Hugo Martucci también. Así que el equipo goza de un total respaldo por parte mía. Y Paula, que se incorporó, Paula Vidal, así es, ¿no? Vital. Disculpa, Paulita, yo te trato por el nombre y no por el apellido, así que por ahí se me chispotean. Ese es el equipo como está fluido. Somos gente que somos accesibles a los planteos, no nos cerramos a veces en las cosas, así que, bueno, un poco la introducción de todo esto. Tratamos de ser bastante ordenados, sabiendo qué tema van a tener en cada clase. Así que esperemos que este sistema virtual, lo cual para mí es tremendamente nuevo, sepan disculpar por ahí algunos inconvenientes que se pudieran tener a lo largo del cursado. Pero bueno, con buena voluntad de ambas partes, creo que va a ser un buen cursado. Le voy a ceder la palabra un poco a mi, como digo yo, mi coequiper, a la doctora Candelaria, un poco para que les dé las pautas de cómo se regulariza, qué es lo que les da como mensaje, y bueno, ya después entramos un poquito en los temas. Hola chicos, esperen un segundito, ¿eh? Bueno,
ahora sí, chicos. Buen día a todos, yo soy Candelaria González Moreno, soy docente egresada de acá, de esta facultad. Tengo un doctorado en ciencias biológicas, yo me recibí acá y empecé con una beca CONICET, beca doctoral. Actualmente tengo una beca postdoctoral. Bueno, antes ya al final, cuando me estaba por recibir, descubrí medio y por la intriga que tenía, lo que me pasaba cuando veía temas de fisiología u otros temas así, que me quedaba la duda de todas las cosas que todavía no se saben. Entonces empecé a ver el camino de la investigación, que quizás no es tan común en veterinaria, no lo usamos tanto. El doctor me ayudó, ahí conocí un grupo de investigación que está en INCIBio, que es de bioquímica, y con eso estoy trabajando. Mi idea es, si alguno, bueno, ahora va a ser un poquito más difícil, pero estamos abiertos, si alguno quiere hacer algo de investigación. Nosotros tenemos 2 grupos de pasantías, está medio complicado ahora porque son muestreos en bovinos en Santiago del Estero, y acá prácticamente no se puede pasar, menos con alumnos, pero la idea es, cuando esto termine, retomar eso, así que siempre estoy abierta, y si quieren que les cuente un poco más en detalle cómo es el camino de la investigación, de la ciencia, me parece que, bueno, estoy abierta, ¿sí? Yo ahora les voy a dejar mi email, y también vamos a dejar de vía de comunicación el mail de la cátedra, ¿sí? Lo que hicimos ahora, para que esto sea más fluido, es armar un grupo de WhatsApp con los ayudantes, conmigo y con 2 representantes de ustedes. En eso nos gustaría que nos ayuden. Ustedes ya cursaron, nosotros recién estamos empezando a dictar clases, entonces ustedes ya tienen más experiencia que nosotros, entonces estamos abiertos a las sugerencias que tengan. En el aula virtual pusimos, en avisos y novedades está el link de las clases. Este link de Meet va a ser para todas las clases, ¿sí? Que son los lunes y jueves. Ya está puesto 8:30, pero por una cuestión de logística, para que nos abran, va a tener que ser 8:45, ¿sí? Para poder entrar bien. Lunes y jueves, ¿sí? Los jueves es más corta la clase porque ustedes creo que tienen después, solían tener, no sé si algo cambió ahora, tenían equinos y seguían cursando otras cosas, y los lunes es más larga, no va a ser hasta las 12, pero bueno. También nos importa mucho saber que alguno nos escriba, los que tienen problemas de conectividad, ¿sí? Los que no van a poder estar porque comparten computadoras, porque usan los datos y las clases se hacen muy largas. Por favor, escriban, y la idea es buscar una solución, darles clase de consulta aparte, algo para que no dejen la cursada por ese inconveniente, ¿sí? Nos interesa eso. En el aula virtual van a encontrar que está la bibliografía, ¿sí? Que son los 2 libros que, bueno, ustedes lo conocen, Momo o Rulo, así que también si alguno lo quiere imprimir se puede contactar con él porque él los tiene, a los 2 libros, y hay un libro más que es el Radosti, que ya lo voy a subir, que les sirve más para clínica también. Los libros los tenemos acá, ¿sí? Este es el... Es una bibliografía respiratoria. Este no lo tenemos, pero bueno, la idea es en algún momento capaz que les sirva. Es aspectos clínicos y fisiológicos del aparato respiratorio, es de fisiología respiratoria, es muy bueno, el doctor siempre lo recomienda. Este no está escaneado, se lo podría hacer. Y después tenemos el Jacobo, que es este, que lo van a ver, que es más cortito, ¿sí? Tiene como las enfermedades bien resumidas, y sirve mucho. Tienen lamentablemente algunos errores, entonces si ustedes no condice lo que decimos en clase con lo que está acá, generalmente es porque los libros tienen algún errorcito, sobre todo en leucosis y en alguna otra, ¿sí? Y este es el Luster. El Luster es más desarrollada cada enfermedad, ¿sí? Entonces, a mí también me sirvió porque el Jacobo, lo que tiene es que es tan cortito que por ahí uno no retiene, es como que ya lo tendría que hacer más de memoria. En cambio, el Luster, como lo explica más y habla un poco más de la historia, por lo menos a mí me lo hace razonar más, y me va quedando. Y el Jacobo no es solo de bovinos, ¿no? Es de grandes animales domésticos. Tiene equinos, porcinos y bovinos, ¿sí? Entonces, con esos y las clases deberían, por lo menos para la cursada, es suficiente. Yo les puse el cronograma de cursada. Los trabajos prácticos
van a hacer con una autoevaluación, pero no les vamos a poner, o sea, sí los voy a ir habilitando, pero no es que ese día se tienen que sentar, les voy a poner el trabajo práctico y después tienen unos días para hacer la evaluación, ¿sí? Lo que va a tener fecha son los parciales, que el primer parcial, nosotros terminamos, nos pidieron que terminamos el 5 de diciembre, para que ustedes puedan estudiar para las mesas. Ya está puesta la fecha del primer parcial, y los coloquios también. Los coloquios son multiple choice, ¿sí? El objetivo del coloquio es que ustedes vayan estudiando. Ya les digo, en la primera clase esta materia es muy larga, es la más larga de las infecciosas, y si ustedes no la llevan al día, se les mezcla, hay enfermedades que son parecidas, pero no del todo con porcinos, con lo que vieron en pequeño, entonces se les mezcla. Yo les recomiendo que todos los días traten de leer una enfermedad. Son cortitas, traten de leer, traten de repasar, porque se les va a mezclar todo, ¿sí? Entonces los coloquios son multiple choice, y los parciales van a ser semiestructurados. Todavía no los terminamos de definir, porque nosotros evaluamos con caso clínico, ¿sí? Entonces, una cosa que siempre pasó es que el primer parcial a muchos no les va muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque les cambiamos la forma de evaluar, ¿sí? Es con caso clínico. Entonces, ustedes están muy acostumbrados a otro tipo de preguntas. A que desarrolle, a, no sé. Esto, no se preocupen, vamos a practicarlo antes del primer parcial, pero les cuesta, y sobre todo los que estudian mucho de memoria. Acá hay que ir razonando, por eso vayan armando resúmenes, porque bueno, va a ir desde, por ejemplo, un animal muerto o un animal con signos clínicos, tienen que decirnos cuáles son los agentes que creen que hay, que son los diferenciales. Ahora vamos a ir viendo todo lo que tienen que ir viendo, pero eso hace que el primer parcial les cuesta mucho, inclusive a los muy estudiosos. Pero de acá en adelante va a ser así lo que les queda de la carrera, entonces no se asusten porque después se acomodan, si vienen estudiando, ¿no? Si estudian un día antes, les fue mal porque no estudiaron, pero a los que les cuesta por eso, no se asusten, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Y, bueno, más o menos un poquito de eso, creo que ya cubrí todo. Hay un trabajo práctico que me parece muy interesante, que vamos a ver cuándo lo hacemos, que es el de búsqueda bibliográfica, ¿sí? Búsqueda bibliográfica y lectura de trabajo científico. Me parece que, Juan, no sé si alguno ahora, por ahí tengo miedo de estar media pesada con el tema del coronavirus, pero me parece una herramienta práctica para ver cómo hay una aparición de una enfermedad, si empiezan las investigaciones, uno puede ir leyendo, mala información, buena información, lo mejor es leer papers, trabajos científicos. Entonces mi idea es que aprendan a buscar trabajos científicos, porque les va a pasar que encuentran enfermedades, por ejemplo el tripanosoma es algo que está apareciendo, entonces como veterinario en pequeños también tienen que entrar, leer, dónde leer, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer, dividirlo en los que saben inglés, los que no, para que hagan búsqueda de trabajos científicos en castellano, en inglés, vamos a ir armando ese, me parece un trabajo práctico interesante para ustedes, ¿sí? Bueno. Yo ahora voy a compartir brevemente la pantalla para que el doctor le había quedado. Espera que yo le baje el volumen, doctor. ¿Con qué le subo con esto? Espera. Sí, espera un segundito. ¿Se acuerda de? Sí, ahí. Ahí, yo. ¿Y qué quiere que aquí le A ver. Bien, Isa, vamos a ver un poco la tecnología. Bueno, la frase esta para mí es una de las más lindas que conozco dentro de lo que es desarrollar la docencia, por el tema de que en base a una idea del fuego nos reúne todos los conocimientos, ¿no? Entonces de la llama del conocimiento emerge el humo de la duda y solo queda la ceniza de la experiencia, ¿eh? Así que es una de las frases que suelo decir en clase en vivo, y que no quería dejar de hacerlo en esta oportunidad.
Un poco lo que vamos a ver acá en la mañana va a ser una clase medio introductoria. Vamos a ver un poco la parte de las categorías, porque nosotros en nuestra materia, en enfermedades transmisibles de los rumiantes, tenemos enfermedades que afectan a los más chicos y esa misma enfermedad no suele aparecer en los más grandes, por lo tanto hay que tener muy claro cuáles son las categorías que uno tiene a lo largo del desarrollo de los bovinos. O sea, desde su nacimiento, después viene la etapa de la recría tiene categorías, va la vaquillona, va la vaca y va el toro. Hacemos un poco este recordatorio porque cuando hablamos en clase y decimos que es una R1, y dice, ¿qué será la R1? ¿Será la multiplicación? ¿Qué es lo que significa eso? R1 generalmente le decimos a la recría que va de los 120 kilos a los 180. Para eso creo que Candelaria me tenía un power, o se lo pasaron creo. Ya vemos de colocarlo, a ver si con eso... Ok. Así que bueno, ese es un poco el tema. Nuestros sistemas productivos tienen mortandades importantes, sobre todo en los animales o en los rumiantes, que son del nacimiento hasta aproximadamente los 2 años en todos, ¿no? Hablo del de cría y algo con la producción de leche con más ímpetu, digamos, hay mayor cantidad de muertos porque es un sistema totalmente artificial. En la cría hay muertes importantes en la primera etapa, hasta los 6 meses diría yo, pero un poco eso es siempre menor que en el tambo, porque esos terneros dependen de una mamá que los cuida en forma adecuada, les provee de la leche en forma adecuada, etcétera, etcétera. No pasa eso en el caso del tambo, donde el ternero se retira prácticamente al nacimiento y empieza a hacer toda su cría, depende de un ser humano, y ese ser humano a veces llega machado, a veces no llega. A veces, en vez de darle a 37 grados la leche, le da a la temperatura que la encontró. En vez de darle una leche fresca para que el bebé, ese ternero de 15, 20 días, tome, le dan una leche que está ácida. O sea que realmente el ternerito de tambo la pasa muy mal cuando la gente que tiene a su cargo el cuidado tiene poco interés por lo que hace. Realmente estar en un tambo tenés que tener ADN en las venas, ADN de tipo muy particular, ¿no? El tambero tiene un ADN en sus venas que es muy particular, totalmente distinto a todas las otras producciones. Diría que el porcino también es un productor que tiene un ADN muy, muy especial también. Bueno, viendo que ahora están queriendo aparecer las cosas, vamos a ver si nos ordenamos un poquito más. Vamos a ir con el rodeo de carne, en primer lugar, el más sencillo, el que generalmente no tiene grandes sobresaltos de mortandades, por lo menos en la primera etapa, ¿no? Yo le voy a pasar. Entonces, de ahí vemos un poco, acá tenemos, cuando vean este cuadro, algunos ya se están suicidando, yo creo, pero bueno, tengan un poquito de paciencia. Fíjense que las vaquillonas más o menos llegan a los 18 meses, quizás un poco antes, hoy con la tecnología, pesan el 60% de su peso, generalmente adulto, ¿no es cierto? 60-70% de su peso adulto, una vaca tiene 480, 450. El periodo de servicios, generalmente los servicios hoy de los rodeos de cría, en líneas generales, no todos, son estacionados y constan de 3 meses con los toros, con los reproductores, con los machos. La gestación dura 9 meses, en días creo que era, si mal no recuerdo, 282 días. Se produce el parto de esa vaquillona que tenía 270, 200 o 300 kilos, cuando va a parir está muy próxima a los 450 kilos. Tiene un periodo de espera voluntario, o sea, una vez que da cría, la vaquillona es vaquillona mientras no tiene parto.
cuando tiene el primer parto pasa a ser vaca, ¿no? Volvemos un poquito atrás entonces para que entendamos. Vaquillón es aquella que nunca parió, que está en condiciones de recibir un servicio y que está gestando. Mientras está gestando todavía es vaquillón. Se produce el primer parto y pasa a la categoría de vaca, junto con todo lo demás. Después de ese periodo del parto tiene un periodo de servicio de espera voluntario, que generalmente son 45 días en líneas generales, ¿no? 45, 60 días, y ahí vuelve a entrar en otro periodo de servicio, empieza a entrar en otro periodo de servicio que lleva 3 meses, pero ya acoplada con la categoría de vacas. Hay gente que al tema vacas y vaquillonas las maneja independientes. Siempre dijimos, y ya lo deben saber porque se lo han dicho un montón de veces y lo vamos a repetir una más, es que la vaca más difícil de preñar es la que entra en el segundo entore, o sea que va a entrar en su segunda gestación. O sea, la vaquillona parida que va a entrar a recibir el servicio, el primer servicio ya como vaca, es la categoría más difícil de preñar. Y generalmente esa categoría sufre bastante. Entonces, ¿qué hacen algunos productores? Adelantan el servicio de las vaquillonas 2 meses antes que las vacas, de tal forma que ellas tienen un puerperio y recuperación mucho más grande que las vacas del rodeo general, y de esa forma logran mejores preñeces al segundo servicio. Técnicas que después las pueden leer o las sabrán profundizar en las materias que son de producción animal. Bueno, después del destete viene todo lo que es el ternero o ternera, que generalmente está entre los 4 y los 6 meses. Quizás acá un poco 6 meses ya no se utiliza, se está utilizando 4 más que 6, porque le han encontrado la vuelta al ternero y a la ternera los filos, donde tienen una comida que es totalmente balanceada, bien llevada adelante en tiempo y forma, con todos los nutrientes y demás cosas, con lo cual compran terneros más bien de 120 kilos a 160 y tratan de no comprar de 180 a 200 porque es un ternero que les deja márgenes más pequeños a la hora de la venta, ¿no? De esa recría tenemos los machos que terminan en la venta allá al fondo, que terminan acá los machos, y en el caso de las terneras tienen 2 caminos. El descarte de la hembra viene también a venta y una parte de esas hembras pasan a ser vaquillonas de reposición, ¿no es cierto? Que después se completa el círculo cuando vuelven estas que separé de acá, vienen a formar parte de toda esta otra columna. Eso es lo que es la cría. ¿Cuáles son los momentos que van a tener control veterinario? Los momentos que nosotros aplicamos nuestra materia en esto están en los servicios. Antes del servicio controlamos los machos, las enfermedades venéreas, básicamente cámpilo-trico. En estas 2 categorías controlamos brucelosis y tuberculosis. En los toros también lo hacemos a la tuberculosis y a la brucelosis. De ahí tenemos las gestaciones. En el destete, una vez que se produce el destete, tenemos una serie de vacunas que son unas obligatorias y otras opcionales. Las obligatorias, una de las obligatorias por ley es la brucelosis, que es en las terneras que tienen de 3 a 10 meses. El ternero macho no se vacuna, se vacunan todas las hembras, sean para venta o no sean para venta, sean para reposición, van vacunadas, las terneras entre 3 y 10 meses de edad. Sobre todo a quien se le hace también otro control más a la ternera es la tuberculosis, porque ella va a quedar dando dentro de nuestro circuito, por lo tanto debe estar libre de la enfermedad. Si hubiera algún reaccionante ternera a la tuberculina o a la brucelosis, pasan a ser animales de venta, ¿se entiende? Así que bueno, eso es un poco el tema, cómo manejamos estas categorías. Ahora vamos a pasar a la de leche.
O sea, la diferencia es que uno se controla mucho y el otro. Sí, ya pasamos el resumen. Bien, por acá un poco lo que cambia, fíjense, son los pesos. Es un animal de mucho más tamaño, está mucho mejor nutrido. La vaca de leche es exigente. Es una muy buena máquina, una máquina de alta eficiencia porque come y larga leche todos los días, tiene una tremenda eficiencia. Por lo tanto, los pesos también tienen que ser una máquina un poco más grande, más grosera, ¿no? Si se quiere llamar en tamaño de volumen de animal. Acá la vaquillona toma servicio con 350 kilos, ¿no es cierto? Todo esto tiene que estar previamente chequeada, la brucelosis y la tuberculosis, básicamente esas dos enfermedades por ley. Acá el tambo tiene controles mucho más exhaustivos, más reglamentados y mucho más profundos, ¿no? Estamos produciendo alimento para seres humanos, por lo tanto la zoonosis aquí son terribles. Se imagina una vaca tuberculosa, una vaca brucelosa, el desastre que podemos hacer si consumimos quesos crudos o leche cruda sin pasteurizar. Puede ser lapidario el tema, ¿no? Así que bueno, los controles en rodeos lecheros son tan exigentes como aquel que tiene la cabaña en la sección de carne. O sea, eso no lo dije, pero lo decimos ahora. La parte de carne, lo que hacen cabaña de carne, estas cabañas que producen Bradford, Brangus, todas estas razas, tienen la misma exigencia que tiene un tambo que produce leche. En cuanto a lo sanitario estoy hablando, ¿eh? O sea, registros de tuberculosis, brucelosis libre en esas dos enfermedades. Para los toros que se venden como reproductores desde la cabaña tienen que ir con 2 raspados de venerias libre, y en algunos casos de zona de garrapata incluso dan garantía de la preinmunización. No les quería hacer tan largo el rollo porque si no me parece que se van a perder, sobre todo quienes no están familiarizados con todo este tema. Bueno, avanzando entonces, dijimos que los controles preventivos de las dos enfermedades más importantes, que son zoonótica, de ahí entran en los servicios. La gestación vuelve a ser de 9 meses. ¿Cómo es el servicio? Acá en el tambo generalmente no es de 3 meses, no es de 3 meses el servicio, sí lo hace la carne. El tambo tiene servicios continuos todo el año, con un cierto acento en mayo, junio y julio, porque nosotros necesitamos que la leche se produzca en altos volúmenes en el otoño, invierno y parte de la primavera. En verano la gente prácticamente no consume grandes volúmenes de leche. No piensen que la leche es el sachet lo que consume el ser humano. Hablamos del queso, de los distintos tipos de queso, hablamos de los yogures, y el dulce de leche, etcétera, etcétera. Salvo mis cuñadas que tienen 7 hijos. No sabe la cantidad de leche que consumen. Salvo cuando son muy promiscuas las madres, las promiscuas las madres necesitan altos volúmenes de leche, porque claro, es un tambito que hay adentro tomando leche, ¿no? Sería un poco el tema. Bueno, después de ese parto hay un periodo de espera voluntario. Acá sí se hace el periodo voluntario, lo tratamos de que esté entre los 50 y 60 días, 50, 60, hasta los 70 días. Un poco el periodo de espera voluntario en la vaca de leche está dado por los volúmenes de leche que produce esa vaca, ¿no? La vaca que es altamente productora se toma un descanso más largo, generalmente arranca sus ciclos reproductivos por allá de los 70, 80 días, no antes. Y lo otro importante es después el secado, que al secado, cuando terminemos de ver todo lo que hacemos en la materia esta, se van a dar cuenta la cantidad de vacunas preventivas que hay que colocar para que el ternero ese que luego nace con o sea, su mamá tiene que tener un calostro con la mayor cantidad de inmunoglobulinas que lo defiendan en su primera etapa, que ya dijimos anteriormente depende mucho del ser humano. El ser humano es bastante cruel, ¿no? ¿Qué es el secado? El secado de la vaca ella hace una lactancia que más o menos dura unos 10 a 11 meses, cae la producción de leche, ya está preñada nuevamente y eso hace que la vaca tenga una producción muy baja. Por lo tanto, al secado hay varias técnicas.
Una es el secado brusco, se la ordeña por última vez, se hace un control de mastitis en cada una de las tetas, se coloca un antibiótico preventivo y descansa durante, lo mínimo que descansa es 45 días, se puede extender hasta los 70, 80 días y ahí nuevamente vuelve a parir. Así que ella cuando se va del tambo generalmente está preñada de 7 meses, más o menos. Bueno, ¿qué pasa con ese ternero y esa ternera? Fíjense que ahí dice destete hiperprecoz. Claro, fíjense los días que dice acá abajo, 1 a 2 días. Sin embargo, en el cuadro anterior habrán visto que el destete decía de 4 a 6 meses, lo cual el tipo vivió muy bien con una mamá al pie, sin el estrés y sobre todo tomando leche en tiempo y forma y a la temperatura que corresponde. En cambio acá, a partir del primero, el segundo día, ya empieza a depender de la voluntad del ser humano. Por lo tanto, si el tipo es medio lunático y vino medio alcoholizado el lunes, lo más probable es que los terneros tomen la leche 2 horas después de lo que generalmente lo hacen y a una temperatura que no es la adecuada. ¿Qué pasa al otro día cuando ustedes como profesionales la visitan a un lugar a donde ellos se crían que se llama guachera? La guachera es a donde se crían todos estos terneros guachos, la palabra lo dice, y van a encontrar grandes cantidades de diarreas. Esas diarreas producen deshidrataciones muy rápido. Se imaginen en un bebé de 3, 4 días, una diarrea en un día prácticamente lo liquida, ¿no? Así que ese es otro de los grandes temas dentro de las enfermedades transmisibles y tóxicas de los rumiantes, el tema de las enfermedades de los terneros dentro de las guacheras. Y sobre eso hay equipos de investigación tremendamente grandes a nivel mundial buscando la verdadera fórmula que ayude a que seamos más eficientes en cada ternero que llega a esa guachera salga con vida. Ese ternero que sale de la guachera, que lo hace más o menos aproximadamente a los 80, 90 días y que tiene que estar ganando prácticamente 1 kilo por día, casi 1 kilo por día, es el momento en que yo corto la leche, él consume 1 kilo de alimento balanceado por día y tiene una ganancia a esa altura de más o menos 120 kilos, pasa a lo que se llama R0, no está ahí, pero bueno, lo vamos diciendo, creo, a ver, sí, bueno, acá está en el costado, lo seguimos como ternera, a ver, acá, hay desleche, acá lo tenemos, tranquilo que acá está. 2 meses, 70 kilos, un poco más tienen, ¿no? A los 2 meses ellos nacen con 40 kilos y tienen 60 días tomando leche, ellos terminan ahí más o menos con 100, 98, 100, 104 kilos generalmente y pasan a la preadaptación. Entre los 2 y los 3 meses están en preadaptación, donde van a los 120 kilos, de los 120 kilos pasan a la recría 1. Esto en meses es, los meses que ponemos ahí son orientativos, ¿no? Porque por ahí nos preguntan. Hoy en día, los tambos que están trabajando con mucha tecnología, estamos dando servicio a terneras con 14 meses. Están pariendo a los 2 años, los que andan en la punta. ¿Y el resto a dónde anda? No, el resto anda pariendo por primera vez a los 30 meses, 10 meses después. ¿Se entiende? Entonces, profesor, hay que tener... Sí. Le hago una consulta. Buen día. Buen día. ¿El desleche y la preadaptación entrarían también en la misma guachera? ¿O ya se supone que sería un corral aparte? Generalmente están puestos uno a la par del otro. Generalmente, es la guachera, un corral de preadaptación y después vienen otros corrales donde ellos ya van categorizados y en movimiento. Voy a ver si les puedo hacer Sí. O sea que el desleche sería, por así decirlo, sacarlo de la guachera. Claro, correcto. Sí, ellos salen del baldecito con el agua Bien. y qué sé yo y pasan a un corral comunitario. Ahí ya somos todos, macho y hembra. En la guachera estaría hasta los 2 meses con 70 kilos. Más o menos, sí, 2 meses. ¿Sabés qué pasa? Que si alguno se retrasa por algún problema, por ejemplo una diarrea o un principio de neumonía, generalmente
queda un poco más de tiempo, ¿no? O sea, esto es biología, no es tan vertical la cosa, 2 meses y pasa, 3 meses y pasa. Más o menos vamos viendo la condición corporal, el estado, cómo fue su recría. A veces hay algunos que están hasta 100 días en la estaquita porque realmente vienen muy golpeados. O sea, eso técnicamente uno después lo va viendo de armar. Pero digamos, básicamente son 2 meses. 2 meses y medio. Muchas gracias. ¿Quedó claro? Gracias. Sí, quedó claro, gracias. Bueno, entonces esa recría, que es la R1, van siempre en grupos y tratando de tener siempre los mismos tamaños. Como comen en comederos largos, si yo no hago el tamaneo en peso, el que tiene más físico, más grande, empuja más, come más, le saca más diferencia a los más chiquititos que quedan más flacos, más relegados, etcétera, etcétera. Por eso está dividido en recría 1, 2, 3 y van por kilo y edades. Lo que más nos determina la R1, 2 y 3 son los kilos, porque se supone que aquilaje es más o menos parecido, los tamaños de evolución son también bastante parejos. Hay un campo azucarero donde trabajo, que ustedes van, a veces los llevo a trabajar en mi actividad privada y las ven perfectamente categorizadas a cada una de estas líneas, ¿no? Así que ahí se lo ve perfectamente bien. Bueno, a lo largo de la materia lo que vamos a ver de todos estos 2 cuadros que vimos, ¿no es cierto? De todos los cuadros que vimos es por qué debo pensar en esta enfermedad o en aquella, si esta tiene prevención con vacuna, esta otra no la tiene. Esa es la idea de toda esta presentación que hicimos, ¿no? Tanto en el rodeo de carne como en el de leche, es que conozcan bien cómo es el sistema a grandes rasgos, cosa que cuando hablemos de las enfermedades no me digan que, por ejemplo, la leucosis aparece en una ternera de 3 días, pues no existe eso ahí, ¿se entiende? Esa tiene edades, por ejemplo, ¿no es cierto? Que por ahí, qué sé yo, a una ternerita de 3 meses la quieren con alguna enfermedad rara, ¿viste? O sea, tiene edades, las enfermedades tienen edades, por eso hacemos tanto hincapié en las categorías, cómo se mueven las edades, los pesos, etcétera, etcétera. Acá también tienen otra forma, hay miles de formas de clasificarlos, ¿no? Hay estándares de peso, tallas esperados para ternera, vaquiana, vaca, zona de distintas zonas, ahí los tienen a las edades, un poco a los pesos, ¿ah? Así que, digamos, si son curiosos y les gusta realmente esto, uno entra y hoy, como digo yo, San Google, ustedes no saben algo, le mandan el San Google y ahí aparece toda la información. Tienen esa ventaja, nosotros San Google era una goma, porque si no lo sabía te gomeaba. Ustedes ahí nomás le meten San Google y ya estamos en carrera de vuelta. Aplauso para la tecnología entonces. Bueno. Ahora continuamos. Bien. No sé qué más tengo que ver. No, yo sigo yo. Ah, bien. Le cedo la palabra a mi coequiper. Hola chicos, estamos juntos y acopla. Entonces tengan un segundito de paciencia. Ya seguimos. Yo les traje más o menos para que vean la técnica diagnóstica, ¿sí? Primero voy a hablar de las generalidades. Nosotros vamos a empezar las clases vamos a empezar desde la gestación, vamos a ir a la enfermedad de gestación, Profesora, después de pauta, los primeros nacidos, después como vieron los ciclos de epidemia, después vamos a ver adultos, ¿sí? Entonces, así más o menos como nos vamos a ir manejando, ¿sí? Todas las enfermedades. Se escucha con eco porque los 2 micrófonos tienen que verlas así. ¿Sí? La enfermedad
o sea, el nombre de la enfermedad, la línea, sino la definición, nosotros no tenemos la definición, ¿sí? Pero si tienen un contenido que sirve más o menos para saber de qué características tiene la enfermedad, ¿sí? Después tienen la epidemiología, ¿sí? Que yo creo que es un orden, donde Profesora, no se escucha porque se está... Allí se está escuchando. Ahí está. ¿Ahora me escuchan mejor? Es que ese Ahora es el tema. sí. Las dos compus no me anduvo el auricular, entonces acopla. Creo que ahí está mejor, ¿sí? Entonces vamos de vuelta. Tenemos la enfermedad, ¿sí? El nombre de la enfermedad, la sinonimia, la definición, que tiene como mucho contenido de más o menos, ya les va a decir en qué consiste la enfermedad, si es infecciosa, si es parasitaria, si es crónica, si es aguda, si es infectocontagiosa, ¿sí? Varias cosas. Si es zoonótica. No la tomamos a la definición de memoria, ¿sí? Nosotros son muy pocas las cosas que tomamos prácticamente de memoria, nos interesa que razonen. Por ejemplo, un periodo de incubación, si es de 1 a 2 días o de 1 a 4, no nos va a hacer la diferencia. Sí, si me ponen de 30 días, o sea, cosas más groseras, ¿sí? Eso sería la epidemiología. Después la patogenia. O vacunar un macho contra brucelosis. O vacunar un macho contra brucelosis, como ya van a ver, que a veces pasa. O vacunar tuberculosis. Ya vamos a ir viendo esas cosas. La patogenia, ¿sí? Cómo el agente infeccioso o parasitario produce la enfermedad, los signos clínicos, las lesiones, el diagnóstico, y que es clínico, o sea, por el análisis clínico, sobre todo el laboratorio que lo confirma, el diagnóstico diferencial y la profilaxis. Nosotros no damos tratamiento, ¿sí? Eso lo dejamos. Eso era anterior. ¿Sí? Entonces, eso para que tenga una estructura, que esto le sirve para todas las infecciosas. Dentro, como hoy les voy a dar, como les dije, técnicas diagnósticas que no voy a dar todas, las tienen para repasarlas. Sí voy a hacer hincapié en inmunistoquímica, en PCR, ¿sí? Y en qPCR, más o menos para que las tengan en cuenta, para que no las digan de memoria, sino las repitan de memoria como logro, sino que las tengan la herramienta. Está uno que es indirecta, ¿sí? Y ELISA, pero yo sé que eso ya se los dieron a ustedes. O sea que lo tienen para que lo repasen, ¿sí? No es que le voy a tomar la técnica, es como para que tengan esa herramienta, ¿sí? Para no decirlo de memoria, porque a veces por ahí decimos serología y me dicen que están aislando, por ejemplo, una bacteria en serología, ¿sí? El antígeno. Entonces, esas cosas ya las tienen que ir teniendo en claro. Ahora después vamos a empezar con la parte de trastornos en la gestación. Es un diagrama, un resumen del periodo embrionario y perinatal, ¿sí? El periodo embrionario tenemos desde la concepción hasta el final del estado de diferenciación, se lo denomina embrión, ¿sí? Ahora, si hay alguna enfermedad, lo que voy generalmente a tener es reabsorción embrionaria, ¿sí? No va a haber un aborto. A esto se le llama muerte embrionaria. Se reabsorbe y lo que pasa, que es lo que nosotros vemos, que es hasta los 42 días más o menos, que es lo que vemos, que vuelve a ciclar la vaca, ¿sí? Nosotros le dimos servicio. ¿De cuánto era el ciclo? De 21 días. Acá no podemos preguntar, no nos contesta. De 21 días, entonces vamos a ver que salteó un ciclo, ¿sí? Y vuelve a ciclar a los 42, esto es más o menos, ¿no? Esto es biología, pero bueno, un aproximado. A partir de los 42 días, ya se lo denomina periodo perinatal, ¿sí? Donde yo voy a tener, desde la diferenciación hasta el final de la gestación, es un feto, ¿sí? Que se le puede al aborto, o sea, cuando muere el feto, lo que vamos a tener es un aborto, que puede ser temprano, medio o tardío, según más o menos la fecha. Y eso sí lo usamos bastante. Hay enfermedades que dan abortos tempranos, abortos tardíos, a mitad de gestación, y algunos lo dan todo lo largo de la gestación, ¿sí? Y cuando ya llegó a los 260 días, que está cerca de estar a término, se le denomina parto prematuro, ¿sí? Porque el feto muestra signos vitales en el parto de este prematuro. Luego voy a tener el neonato, ¿sí? Los primeros 28 días de vida se lo denomina neonato. Y voy a tener un periodo hebdomamario y un periodo post-hebdomamario, ¿sí? Se lo divide ahí más o menos, sobre todo más en tambos, ¿sí?
Todo esto se lo denomina muerte perinatal, ¿sí? Desde el feto y el neonato. Después, en la muerte embrionaria, como dijimos, desde la fecundación hasta los 42, 45 días en bovinos es antes, hasta los 34, que vamos a tener la reabsorción embrionaria, que hay una licuefacción y eliminación del producto, ¿sí? Pero generalmente no se ve una descarga. Acá tengo un repaso, que ustedes ya lo vieron, cómo es el embrión y las membranas extraembrionarias. Y parámetros reproductivos, el intervalo entre celos, como ya les dije, va a ser más prolongado, lo que vemos es que repite celo, ¿sí? Pero el celo, se perdió un celo, ¿sí? Hay un mayor intervalo entre ese parto y la nueva concepción, que eso se mide mucho en sistemas lecheros, va a ser más largo, ¿sí? Y va a haber una mayor distribución de preñeces en el último tercio del servicio, eso sería más en carne o en servicio estacionado, que recuerdan que le dijimos que la temporada de servicio era de 3 meses. Ese servicio estacionado me sirve para evaluar varios parámetros, como esto. Si yo tengo mayor cantidad de preñeces al final de la temporada de servicio, es que algo pasó al inicio, no es común eso, ¿sí? Hubo algo, que ya lo vamos a ver, algunas enfermedades que dan eso. Y puedo encontrarme con que el porcentaje de preñeces está disminuido también. En cuanto al aborto, hay una pérdida fetal que ocurre entre los 42 días hasta los 200, bien que decía 260, 265, puede ser espontáneo, inducido, no infeccioso o infeccioso. Nosotros acá nos enfocamos en el infeccioso, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo, hay varias enfermedades que lo dan. Después tenemos el parto prematuro, que es una pérdida que ocurre entre los 265, como dijimos, y la fecha probable de parto, ¿sí? Que el ternero puede nacer con algunos signos vitales. Generalmente desconocida, lo estamos y desconocida en la cría. ¿Por qué? Generalmente en la cría los animales no están cerca, ¿sí? Están en el monte, sobre todo acá en el NOA, y uno a veces no se entera, o lo ve cuando ve los loquios en la vaca, ¿sí? Pero el ternero generalmente aparte nunca lo encuentra, porque si lo comen... El perineo está sucio, el perineo de la El vaca perineo de la vaca puede estar sucio, ¿sí? Bueno. En los rodeos de leche, los animales aún en periodo calostral, esto sería la muerte neonatal, tenemos, acuérdense, que están 2-3 días, como mucho, con suerte, el pie de la madre en leche, y en cría, cuando el neonato se lo considera hasta que el ombligo está ya momificado, ¿sí? Sí. Que sería los... Eso más o menos los 8 o 10 días. 8 o 10 días, ¿sí? Bueno, esto es lo que ya habíamos visto, era como para repasarlo, es lo mismo. Y esto es como para que tengan una orientación para las enfermedades que vamos viendo, ¿sí? Que vamos a ir viendo en la clase siguiente. En realidad, la clase siguiente vamos a ver tuberculosis, que ya les voy subiendo, que no es abortiva, ¿sí? Pero la pusimos antes porque es la enfermedad más importante, entonces vamos a arrancar con esa, que es un lunes porque es larga, pero es una enfermedad de los adultos. Ya después sí arrancamos con las neonatales, ¿sí? Con las de la gestación, las abortivas. Ahí sí vamos a empezar con abortivas, cuando terminemos a ver neonatales, como les venía diciendo. Pero el lunes arrancamos con tuberculosis. Bueno, espérenme un segundito, que busco. Quiero ver si hay alguna... Lo importante, chicos, mientras Candelaria nos busca la otra parte, lo importante ahí cuando hablábamos del orden de estudio, fundamentalmente lo que más le va a servir para rendir clínica de grandes animales, por lo menos es lo que puedo opinar, es los diagnósticos diferenciales. En clínica a veces no vayan con que, esta enfermedad es la que tiene la vaca, sí. Ustedes tienen que hablar de la que tiene y de los diferenciales, que es la forma en que uno llega a concretar esta la enfermedad. No ha tocado alumnos que han salido mucho a campo, han desarrollado una habilidad muy rápida para relacionar las cosas y, por ejemplo, le mostraban un caso y decía, esto es fiebre anaplasma o babesia, en el caso de la fiebre de la garrapata. Estaba bien hecho el diagnóstico, pero estaba mal hecho el camino por el cual él llegaba al diagnóstico. Clínica les va a pedir el camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, yo tengo varias enfermedades que producen crisis hemolítica, dentro de esa puedo estar pensando en esta, bueno, hay signología nerviosa, por eso relaciono con esta otra, ¿me entienden? Y al final digo, bueno, yo creo que estamos ante un caso de tal cosa. Si ustedes le mandan en seco, el diagnóstico es ese,
capaz que es verdad, es correcto el diagnóstico, pero no hicieron el camino de los diferenciales, pedir las anamnesis y demás, el examen final no les sirve. ¿Se entiende? Eso es en clínica, estoy hablando. Por eso, nosotros los que los preparamos acá en Rumiantes, básicamente tomamos casos clínicos para ir haciéndole el clic en la cabeza y dejar de estudiar de memoria y empezar a razonar las cosas para que cuando lleguen a clínica, que es puro razonamiento para llegar a un diagnóstico, les sea un poco más amigable el tema, ¿no? Eso es lo que pretendemos transmitir a través de enfermedades transmisibles de los rumiantes. Los abortos prácticamente en la cría, en los rodeos de cría, son muy difíciles, como decía la doctora Candelaria, encontrar, es todo a monte, nos llevamos un poco porque queda la vaca sucia en la parte posterior, en el periné. Generalmente nos llama la atención algún cuervo también volando, eso le llama la atención al empleado de campo, y un poco ahí viene la curiosidad y a veces se puede recoger el feto para mandar al laboratorio y hacer un confirmatorio de alguna enfermedad que pudiéramos estar sospechando. De todas formas, les voy adelantando que abortivas, causas de abortos en rumiantes, y no son menos de 80. Y vos decís, pero ¿y vos, doctor, la tenés a las 80 en la cabeza? No, no las tengo. Simplemente hago ciertos juegos de interacción entre cosas, pero las abortivas son tremendamente grandes en rumiantes, y les cuento que Balcarce solamente tiene confirmado por diagnóstico el 48% de los casos, está confirmado con diagnóstico el aborto. Queda el resto sin diagnóstico, no saben por qué. Entonces, tenemos dos grandes contras dentro de lo que son las enfermedades abortivas en rumiantes, que son muchas y que solamente el 42%, el 47% ahora, por ahí, no llegan al 50%, llegamos a un diagnóstico certero por laboratorio. Así que, bueno, la materia es dura, como dijo la doctora, y hay que estudiar todos los días un poquito, porque si no, sobre todo para aquellos chicos que son muy de la ciudad y de las mascotas, esta materia le termina siendo un dolor de cabeza. Pero bueno, hay que estudiar de todo. Yo no quería estudiar bioestadística cuando estudiaba en la facultad, y después cuando hice el posgrado me tuve que poner a estudiar estadística, y esto es así. Así que bueno, le paso la palabra a la doctora Candelaria. Sí. Bien. Bueno, chicos, como ya les dije, ustedes esto ya lo vieron, ¿sí? Les queda como un recordatorio, estaría bueno que lo repasen, sobre todo que la base del diagnóstico inmunológico es el reconocimiento de la interacción que ocurre entre el anticuerpo o linfocito y el antígeno, ¿sí? No voy a ponerme en detalle porque yo sé que esto ya lo vieron, al principio lo daba, y bueno, los chicos me dijeron que esto lo tenían en claro, ¿sí? Entonces, no voy a ponerme a explicar mucho esto, sí me voy a ir a la parte de PCR, ¿sí? Me parece que eso no lo tienen tanto, entonces lo vamos a dar. Esperen que llegue a la PCR, que está abajo. PCR, ¿sí? La PCR, que ahora está muy de moda, o por lo menos todo el mundo ahora sabe lo que es una PCR, o que cree saber, es la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica in vitro que imita la habilidad natural de las células de duplicar el ADN, ¿sí? Se usa para crear un gran número de copias de un segmento determinado del ADN a través de ciclos sucesivos de desnaturalización, de que se unan unos cebadores y que se extienda el ADN. ¿Con qué fin? De poder visualizarlo, ¿sí? La PCR generalmente solo visualiza. La Real-Time PCR o qPCR cuantifica, ¿sí? Esa es una de las principales diferencias. Esta es cualitativa y lo otro puedo cuantificar, ¿sí? Lo importante es, a través de los cebadores, yo puedo elegir qué segmento del ADN es el que voy a amplificar, ¿sí? Esto también, bueno, fue muy revolucionario esto y lo sigue siendo, entonces permite saber el genoma, aparte cada vez es más rápido, más simple, el genoma de un montón de no solo de nosotros, de otros animales, de otros seres vivos, de un montón de cosas, de microorganismos, que permite estudiarlos
mucho más rápido. Por eso se supo también el coronavirus que era una cepa nueva. Antes hubiéramos estado años, esto a los días, no sé, yo creo que a las 2 semanas ya lo tenían secuenciado entero, se pudo saber cuál. Por eso ya hay tantos kits. Esto es récord, la velocidad con que hicieron kit diagnósticos, que ahora son, no sé si vieron el nuevo, ya la PCR es más cara y ya hay un test que sale la mitad, que en 15 minutos, parece como si fuera un EVA-test, lo que hace es ver el antígeno y hacer una aglutinación, ¿sí? No sé, a mí me parece muy interesante todo lo que está pasando, aparte de todos los problemas, ¿no? Pero ver la parte de la ciencia, cómo está avanzando, ¿sí? Me fui para el otro lado. ¿Qué pasó? Voy a bajar. Estaba en PCR y volvió. ¿Por qué? Disculpen, chicos, no sé. Ahí. Esperen que subo. Entonces, como dijimos, la PCR se fundamenta en la propiedad natural del ADN polimerasa que se encontró en la naturaleza para replicar hebras del ADN. ¿Sí? Eso se hace con ciclos de alta, según la polimerasa que use y el momento del ciclo, va variando mucho la temperatura. Y también según el cebador, o sea, eso hay que ponerlo a punto, no es que es uniforme para todo. Hay un programita que es el termociclador que yo le tengo que ir poniendo la cantidad de ciclos, la cantidad de temperatura. Parece una tontera, pero yo tuve que hacer una PCR y estuve 6 meses para poner a punto eso. No me daba, veía trabajos, veía papers, hasta que encontré, di en la tecla con el protocolo que me servía, ¿sí? Lo que hace es, entonces, separar las hebras del ADN, poner los cebadores que indican a polimerasa dónde tiene que empezar a replicar, ¿sí? Ir poniendo los ácidos nucleicos para ir aplicándolo, ¿sí? Replicándolo. Hoy todo el proceso de la PCR está automatizado mediante el termociclador, que es el aparato donde uno pone todas las cosas que necesitan los reactivos, los primers, que son los cebadores o primers, los nucleótidos, la polimerasa, varias otras cosas que necesita. Son dosis muy, muy pequeñas, 2 microlitros, 3 microlitros uno va poniendo. Por supuesto que hay unos kits fantásticos que tienen todo en uno, pero generalmente uno va poniendo uno por uno porque es mucho más barato, hasta que lo logra hacer, ¿sí? Entonces tenemos la denaturalización, que es para abrir las cadenas, no sé si lo ven ahí, yo tengo la cadena y necesito que se abra. La hibridación, la temperatura de incubación se reduce y permite que los cebadores o primers se unan a los sitios. Los cebadores no van a cualquier lado, son específicos. Yo quiero ampliar este segmento, piensen que el ADN es muy largo. Entonces necesito que se abra y se va a pegar específicamente en esas 2 porciones porque quiero amplificar esa región, ¿sí? Puntual, específica. Entonces, porque yo sé que eso me secuencia algo que yo quiero ver, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno busca. Eso uno lo manda a hacer, por ejemplo, puede encontrar una bacteria que quiere buscar y manda a hacer, los cebadores los pide y se los hacen, ¿sí? Bueno, después tenemos la fase de elongación, que es la que vamos a empezar a poner los nucleótidos para que se vaya haciendo la cadena de ADN, ¿sí? Y esto se replica, tenemos un cebador para el extremo 3' y para el 5', y se va replicando, y a medida que yo tengo mayor cantidad de ADN, yo lo voy a poder visualizar, ¿sí? Lo estoy haciendo medio resumido, porque tampoco es que ustedes van a hacer la técnica, pero me parece interesante que la entiendan. Acá tenemos un ejemplo mejor, acá está toda la mezcla, acá tenemos las dos cadenas, se une el primer también después se va a unir la polimerasa y empieza a amplificar, ¿sí? Y después yo voy a tener una mayor cantidad. Entonces necesito el termociclador, necesito una centrífuga, porque generalmente siempre hay que centrifugar, la cuba de electroforesis, porque después cómo lo visualizo, ¿sí? Una vez que el termociclador terminó, yo no veo nada, tengo un Eppendorf muy, muy pequeño con la mezcla, o sea, no veo nada. Entonces eso lo tengo que sembrar en un gel, este es el termociclador que yo pongo, ven, en esos agujeritos, en esos pocillos, no sé si se ve ahí, tiene como muchos pocillos, yo voy poniendo mi muestra de ADN que tiene que estar muy bien rotulada porque es un mini Eppendorf. Entonces eso después, hago un gel y una muy pequeña proporción la siembro en el gel y lo que hace es correr en estas cubas de electroforesis que tienen un buffer, ¿sí? Que tiene que estar conectado a una fuente. Eso lo que hace es por peso y por carga, lo que hace, ven, ahí está más o menos, es corre las moléculas de mayor peso corren menos que las de menor peso, ¿sí? Generalmente lo que usamos nosotros en ADN es en agarosa
y también se puede usar en poliacrilamida, pero lo que se usa generalmente es en ADN y en ARN es en agarosa, ¿sí? Entonces, esto sería el gel, ¿sí? Que es un gel de agarosa, y lo que hago, le pongo unos peines que me hacen estos agujeritos. Estos agujeritos es donde yo voy sembrando mi muestra. Si muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5, ¿sí? Lo cargo, como les dije, a la fuente de electricidad y va corriendo. Y según el peso, ¿ven? Se va, como si fuera estacionando, van corriendo a menor velocidad los de mayor peso y los de menor peso van más rápido. Ahora, si yo lo dejo correr eternamente, se cae. Toda la muestra cae al otro lado, se pierde, ¿sí? Entonces hay que saber cuánto tiempo correrlo. Y generalmente acá también le pongo un colorante, que no es a simple vista, después tengo que llevarlo a otro equipo que le pone luz UV y yo lo puedo visualizar, ¿sí? Acá están los peines, ven que yo lo pongo para cuando pongo el gel, lo tengo líquido, lo pongo acá, espero que solidifique, retiro estos peines que me dan estas calles, que es el lugar donde lo pongo, ¿sí? Y así es como se ve, ¿ven? Acá está puesto en el otro equipo que me permite verlo. Entonces lo que yo pongo también son marcadores de peso molecular. Estos marcadores los pongo, van a correr así y ya después tengo una foto yo que sé, voy contando, a ver, el 1, 2, 3, 4 va a tener, por ejemplo, 1025 pares de bases. Entonces yo ya sé más o menos el producto que yo buscaba, más o menos el tamaño que tiene, ¿sí? Por ejemplo, esto puede ser para ver si tiene tal bacteria, ¿sí? Entre un Escherichia coli, una Brucella, ¿sí? Yo sé que tiene ese tamaño. Entonces la muestra 4, por ejemplo, es negativa. ¿Sí? ¿Esto es positivo o negativo? La intensidad de la luz no me dice nada acá, ¿sí? Presencia, ausencia. Yo esto me hace gran parte de mi tesis en esto, ¿sí? Ya vamos a ver después, no quiero ser pesada hoy, pero esta herramienta, esto es lo más básico que tiene, ya puede hacerse un montón de cosas. Yo, por ejemplo, con el hisopado de vagina de vaca, me fui a Estados Unidos con una beca Fulbright, que también si quieren los ayudo si a alguno le interesa y quiere hacerlo, y con un hisopado se extrajo el ADN, esto tiene un trabajo previo de extraer el ADN, limpiarlo, porque ahí hay células, hay que limpiar el ADN de vaca, de la vaca, de las bacterias, y yo con ese hisopado lo que hice fue poder ver toda la microbiota que había, ¿sí? No solo 1 o 2 microorganismos, todos los microorganismos casi que hay, y cuantificarlos, cuánto había de cada uno, ¿sí? Yo hice una cosa muy parecida a esto y después lo metí en una máquina muy fantástica y fabulosa que hizo todo el resto, ¿sí? Eso se basa más o menos. Entonces, esto sería la PCR. Y ahora les voy a mostrar la qPCR, que es la que están usando ahora para el coronavirus, porque la PCR sirve para ADN. Para ARN ya es otro tema, ¿sí? Primero, que el ARN es mucho más lábil, se desarma, hay un montón de cosas que tienen ARNasas. De hecho, hasta nuestras manos tienen ARNasas. No es tanto para el ADN, sino para el ARN. Entonces, en realidad, se degrada muy rápido. Entonces, hay que hacer un tratamiento mucho más específico, hay que ser mucho más cuidadoso, tener todo el equipo específico para ARN, porque se contamina muy rápido con las ARNasas, ¿sí? Entonces, esto es una adaptación de la PCR que permite amplificar el ARN específico. Después también se llama real time porque es a tiempo real, porque me cuantifica. Yo esa técnica, o sea, es lo mismo, pero acá les voy a explicar más del ARN, no voy a explicar cómo se hace para cuantificar, porque ya me parece que excede a la técnica, ¿sí? ¿Qué es lo que usa para amplificar el ARN? La transcriptasa reversa, que vamos a ver que hay varios virus que la tienen, ¿sí? Que lo que permite es, a partir de la cadena de ARN, sintetizar una cadena de ADN, ¿sí? Entonces, yo a partir de esa cadena de ADN voy a poder hacer la PCR, ¿se entiende? O sea, yo tengo el ARN, tengo que pasarlo a ADN, ¿sí? Que puede ser ARN ribosomal, de transferencia o mensajero, pasarlo a ADN, a partir de la transcriptasa reversa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como ya les dije, ciertos virus tienen esta transcriptasa, de eso se usó el molde, el modelo fue ese, ¿sí? La transcriptasa reversa de varios virus, como el virus del HIV, ¿sí? De la leucosis en bovinos. Bueno, durante la infección viral, esta enzima ingresa a la célula huésped, lo que hace es, produce ADN que lo inserta en el genoma, ¿sí? Entonces, la primera etapa consiste en la síntesis del ADN, ¿sí? Que es circular, ¿sí? A partir del ARN, y hay una segunda etapa, es hacer la PCR,
¿sí? Ahora, esta cuantifica también porque se va a unir, que eso no quiero ser muy pesada, también a marcadores, por ejemplo, de fluorescencia o sondas, que permiten ahí sí la intensidad de la luz, me va a decir la cantidad que yo tengo, ¿sí? Por eso este sí se cuantifica. El otro, lo que yo hacía era teñir el gel, ¿sí? Y me permitía ver dónde estaban las rayitas, ¿sí? Dónde estaba el ADN. Esto tiñe el ADN en sí, entonces me permite como cuantificarlo, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene. Entonces, les dejé un videíto que lo explica bien. Yo no quiero ser como muy específica en esto porque no es que ustedes van a hacer la técnica, ¿sí? Simplemente que a partir del ARN, que extraerlo es muy, muy delicado, ¿sí? Por eso la real time, que la hayan hecho en 48 horas, la velocidad que la están haciendo no fue tan fácil, y sí puede tener falsos positivos, pues esto se puede contaminar también, ¿sí? Y los cebadores, ¿sí? Se hace todo, se lo junta todo en el termociclador y se produce el ADN circular, ¿sí? Y después, con ese ADN, esas son todas las cosas, tiene que tener buffer, cloruro de magnesio, los DNTPs, el ADN, la polimerasa. A partir de eso, yo sí ya puedo hacer, entonces sería cómo se hace la real time, ya puedo hacer la PCR, ¿sí? O sea, cuando yo, a partir de 1 o 5 microlitros de esta muestra, sigo con la PCR, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan una idea más o menos de la técnica, que se amplifica y yo ya ahí después lo puedo observar y cuantificar, ¿sí? Y analizar eso, o sea, el gel sería lo que hacemos comúnmente, pero estas ya vienen, los kits, de hecho ya vienen kits para coronavirus específicos como para hacerlo mucho más rápido, pero sí llevaba 2 días, porque todo esto, miren, tiene 30 ciclos, bueno, estos son ciclos cortos, pero a veces son más largos y todo esto lleva un tiempo, ¿sí? Y aparte hay que chequearlo. Y esto es lo que les digo, existen kits comerciales que lo permiten hacer mucho más específico, más rápido, cada vez más, pero bueno, ese es el resultado final. Y puede ser en un paso o en 2 pasos. Más o menos eso para que tengan una idea. Hay un videito lindo que les subí para que lo vean, el que quiera, no es obligatorio. Y bueno, la inmunistoquímica es muy parecida a la ELISA, ¿sí? La principal diferencia que yo voy a encontrar es que esto sería como el anátomo patológico, ¿sí? Como yo mandar una muestra, pero me enriquece porque yo puedo ver antígenos acá. Entonces, es mejor, ¿ves? Proporciona información complementaria al estudio histopatológico convencional, con técnicas basadas en el uso de anticuerpos sobre muestras de tejido o citología. Se usa mucho en humanos, o en medicina humana, se usa mucho para diagnosticar neoplasias, ¿sí? Lo que más van a encontrar si empiezan a buscar en internet es sobre neoplasias, pero nosotros en veterinaria lo usamos también para diagnosticar algunos virus, bacterias, lo van a ver. Yo lo que quiero es que no me lo digan de memoria, se traten de razonarlo antes de decirlo después. No les voy a tomar la técnica, pero yo me di cuenta, son muchas enfermedades, uno se marea, pero no es lo mismo inmunohistoquímica que inmunofluorescencia, ¿sí? Que PCR. Entonces, más o menos para que lo tengan en cuenta y lo razonen. Entonces, la identificación de un constituyente tisular, que es el antígeno in situ, mediante una reacción antígeno-anticuerpo específica, ¿sí? Los anticuerpos se unen a determinados productos celulares o gérmenes, que sería el antígeno, de forma específica, gracias a la reacción antígeno-anticuerpo, que se manifiesta porque el anticuerpo va a estar unido a alguna señal que permite visibilizarla, el microscopio óptico a veces, o de fluorescencia en otras veces, ¿sí? Las tinciones especiales se emplean para la detección de agentes infecciosos, por ejemplo, micobacterias, hongos, minerales y otro tipo de sustancias, ¿sí? Depende de lo que quiera ver. Amiloide también puede ser. Los datos de alta especificidad que proporciona análisis inmunistoquímico son de gran importancia para el diagnóstico final, ¿sí? Yo acá sí puedo tener un diagnóstico definitivo, si estoy buscando, por ejemplo, un antígeno, ¿sí? O de una bacteria. Este es el principio que ya vimos, cómo se une. Por ejemplo, a veces se usa un anticuerpo, después el otro, que es el que está con el colorante, y voy a tener la luz, ¿sí? Siempre hay un lavado para eliminar todos los residuos. Esto ya lo saben porque es como el ELISA, ¿sí? Acá tienen el protocolo, lo importante es obtener el tejido, que ahí es lo que nosotros tendríamos que prestar atención como veterinarios. Cómo obtener el tejido, cómo cortarlo, lo ideal es que tenga una parte sana y una parte del que está lesionado, ¿sí? Cómo recogerlo, ¿sí? Si ustedes ya trabajan con laboratorio, hay muchos laboratorios. Bueno, hoy en día debe estar muy trabado, pero sí, hay laboratorios de diagnóstico veterinario que trabajan muy bien, ¿sí?
se fija en formol o en formalina, ¿sí? Formol al 10%, formalina al 4%, para preservar los tejidos de la autólisis y putrefacción. Después de fijarlo, se deben seleccionar los sectores de tejido, ahí ya por ahí se puede cortar un poco más. Después hay que hacer la inclusión, que consiste en sustituir el agua del tejido, o sea, deshidratarlo, para poder solidificarlo, ¿sí? Para después poder introducirlo a la parafina, y que después el micrótomo, es la máquina, lo corte, ¿sí? Y arme los famosos tacos, ¿sí? O sea, tiene un paso de pasar alcohol, y después a silol, y después a la parafina. No vamos a entrar en detalle, simplemente para que sepan todo lo que hay que hacer. Y después tiene que haber una recuperación de antigénica, porque quizás todos estos pasos arruinen el antígeno, entonces no permiten la unión con el anticuerpo, lo alteren, no lo arruinen, lo alteren, ¿sí? Y después, bueno, hay varias técnicas para hacer la recuperación. Después de tener el lavado, después hay que volver a permeabilizarlo, así volver a adecuarlo para que se pueda unir al anticuerpo. Hay un bloqueo de peroxidasas propias del tejido, que me pueden dar falsos positivos, sino la peroxidasa es una de las que se usa para producir la reacción de la coloración, que dé el color el tejido. Después se hace la incubación con el anticuerpo primario, siempre se lo retira, se lava, se incuba con el anticuerpo secundario, hay un error, perdón, es el secundario, primario después secundario, se retira el secundario, y después ya se desarrolla la reacción, se incuba eso, y se hace el revelado. ¿Sí? Acá hay técnicas de cómo es el lavado, con soluciones tamponadas. Lo que más me interesa acá está cómo se produce la permeabilización, el bloqueo. Acá está el ejemplo del anticuerpo primario, hay un tiempo de retirada, está todo estipulado, pero en cada laboratorio hay que ponerlo a punto. Uno cree que es fácil, pero todo esto, en cada laboratorio hay que volverlo a practicar y ponerlo a punto, ¿sí? Con el anticuerpo secundario, cuando se retira, cómo se lava. Y después, lo importante es el revelado, que puede ser enzimático o, por ejemplo, por fluorescencia, ¿sí? Tenemos marcadores que son fluoróforos, por nanopartículas o por enzimas, ¿sí? Y eso sería más o menos cómo se ve. Con el microscopio óptico voy a poder visualizar enzimas y nanopartículas, bien que ya solo se ven algunos puntos, pero lo que puedo ver en el microscopio de fluorescencia es mucho más rico, ¿sí? Mucho mejor, pero bueno, no siempre uno se dispone de ese microscopio. Bueno, eso es más o menos la clase de hoy. Siempre tengo miedo que no se haya escuchado. Espero que sí, que hayan podido escuchar todo. Entonces la clase que viene vamos a ver tuberculosis. Este es el mail en la cátedra para que le escriban. Ya, si me dan un segundito les pongo el mío, para que me escriban ahí también. Espérenme un segundito porque no me lo sé, porque es el de Herrera, entonces quiero que quede a disposición, ¿sí? Como les digo, el que tiene algún problema de conectividad nos avisa, por favor, porque la idea es ver esos temas, ver esas personas que tienen problemas particulares y ver la forma de que no dejen la cursada, ¿sí? Y bueno, nos veremos, si no tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna pregunta. Veo que uno ya se animó, nos gusta que nos hagan preguntas. Creo que esto es un ida y vuelta, ¿sí? Yo sé que cuesta más en la virtualidad, pero aprovechen que no los vemos para hacer preguntas, sobre todo, esto por ahí era rápido, pero hay enfermedades que siempre se traban en alguna parte, que hay que repetirlo. Párennos, interrumpan, así lo repetimos, porque si no sería lo mismo de un libro, y nosotros sabemos que no es lo mismo. Anímense a preguntar porque creo que es importante. Ahí tengo una pregunta de Manuel Machín. La R0 sí, R0 sería lo mismo que preadaptación. Es correcto la lectura que hiciste. Así que ahí te la contesté. Profesora. ¿Profe? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe. ¿Cuál era el libro que había detallado la profesora, que era el que más detallaba las enfermedades? Creo que no era el Jacobo, era el último. No me quedó claro. El lúster es como... Y cerramos. El lúster es como más detallado, sí. No está en todas las enfermedades, sí, pero sí está como más detallado, un poco más largo y como el más razonado. Y el Jacobo es mucho más comprimido
Sí, más cortito cada enfermedad. 1 o 2 caricias, 3 a lo sumo, ¿sí? Ya los van a ir viendo, pero tienen ahí 2 en el drive. Gracias. De nada. Y el radón se está subiendo hoy, ¿sí? El Radosti, es más, muy extenso, a veces los pierde en la lectura, pero bueno, por ahí capaz que en el Radosti solamente miran los diferenciales, por ejemplo, o la patogenia, ¿no? De que no esté clara en los libros que sugerimos, entren al Radosti. No entren digamos, de Del Vamo, no entren en Radosti y se pierden. Es un libro bastante extenso y por ahí los tiempos para estudiar de ustedes son medio acotados. Entonces, si se largan en el Radosti, se terminan perdiendo. Arranquemos por los básicos que están acá y si quiero profundizar, digo, a ver, la patogenia la quiero ver un poquito mejor, entro a patogenia dentro del Radosti, ¿se entiende? Siempre va a ser mejor de esa forma. Bueno, yo no tengo más para agregar, salvo que tenga alguna consulta alguno. Veo muchas fotitos puestas, ¿viste? Eso me hace pensar algunos diputados de la nación, ¿viste? O sea, pusieron la foto y están no sé dónde. Pero bueno, ahora voy a actuar de buena fe, como que están todos. Pero, por ejemplo, hay uno que tiene un dibujito. Acá abajo, no, Gómez creo que es de apellido. Entonces, por ahí uno, capaz que ponemos la fotito, vamos para allá, después volvemos. Está bien. Después uno sabe cómo es la regla de juego y por lo tanto sabe cómo es el sistema. Por lo tanto, cada uno se va a adaptar a cómo se va a defender después con los exámenes. Así que bueno, gracias Arturo porque vi que abriste tu cámara. Está bueno. De paso nos conocemos porque la verdad que esto es como hablarle a la pared, ¿viste? Vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Será una de prueba digamos, de pruebas de errores y aciertos que le demos al sistema. Sobre todo hay que tener paciencia de ambas partes, capaz que más de ustedes que de nosotros. Así que bueno, los dejamos y el lunes estamos con uno de los grandes desafíos que tiene la veterinaria que trabaja con rumiantes, la enfermedad que causa tremendos dolores de cabeza, porque es bastante compleja, y que Argentina trabaja mucho en esta enfermedad, la tuberculosis, y no ha logrado bajar en la medida que se trabajó en relación trabajo, bajar la incidencia, no logramos los objetivos, la verdad. Así que bueno, estaremos atentos en la clase de tuberculosis del próximo lunes, si Dios quiere, y no nos pasa algo en el camino antes, creería que no, porque yo vivo con las vacas, no con la gente, así que creo que voy a zafar del tema del coronavirus. Al pelo, entonces, quedamos así y lo despido hasta el lunes.